que todos los la cual a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis del árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comiereis de él, sí serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermanas, ciertamente esta es tal vez la primera mentira en el jardín del Edén, pero se ha transmitido a nuestros corazones generaciones tras generaciones, y vamos a hablar de eso en esta hora. Voy a rogarles que oren conmigo para que sea Dios hablándonos a través de su palabra. Señor Dios y Padre amado, ciertamente tú me conoces. Sabes, Padre, mi incapacidad, mi insuficiencia, pero no vengo en mi capacidad. Vengo, Señor, con tu palabra en mi mano, rogándote que tú nos uses, que tú abras nuestros oídos y nuestro corazón pueda estar atento, Señor, a tu palabra. Necesitamos de ti, necesitamos abrir nuestros ojos a tu verdad y abandonar aquellas mentiras que nuestra vida nos han hecho esclavas, Señor, del pecado. Ayúdanos a encontrar en ti perdón y paz para nuestras vidas. Nos postramos ante ti y rogamos, Señor, que tu palabra sea hablando a nuestras vidas en esta hora. Te damos gracias por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanas. En lo que se van acomodando me presento rápidamente. Mi nombre es Eunice Mendoza. Soy esposa del pastor Hugo Mendoza, aquí mismo en Puebla, por la gracia de Dios. Muy bien. Vamos a hablar acerca de... Sí. A ver, prende este. 2, 3, 2, 3. Ok, hermana, a ver si vamos a tratar este le cobramos 100 pesos más. Si me ayudan, por favor. Ok, muy bien. Ok, más, si puede gritar, les grita y les da y se lo pone ahí. A ver si funciona. Y para la que se esté durmiendo. Sí. Un poquito más arriba. ¿Por ahí? Perfecto. Ahora veamos Perdón, hermanas. Siempre hay cambios técnicos de momento. Y se entiende. Ya uno dice, siempre hay aquel que mete su cola, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Dios da la salida, ¿verdad? En todas las circunstancias Dios siempre nos ayuda a salir adelante porque la obra es de Él, no es de nosotras. Muy bien, como les estaba mencionando, vamos a empezar a ver los puntos de este tema. Es el número 13, mentira número 13. La mentira es: puedo pecar y quedar impune. Esa es la mentira que muchas mujeres hemos creído. Puedo hacer lo que sea y nadie se va a enterar. Este pecado nadie se va a enterar, va a quedar oculto. ¿Y saben qué? Tristemente, nuestro mundo está corrompido por esta mentira. ¿Cómo no se dice del aborto? Voy a abortar y nadie sabe que estuve embarazada, nadie sabe qué pasó aquí y todo quedó ahí. Pero ¿saben qué? Es una triste mentira. Y esa es la estrategia que Satanás ha usado desde siempre. Nos hace meter dudas en nuestra mente, mete pensamientos en nuestra mente que dice: no, es que es por mi bien, es por mi futuro, es porque a mí me va a ir mejor cambiando estas circunstancias por otras mejores. Y entonces veamos ahí en el huerto del Edén, donde Satanás le dice ahí en el versículo 1: con que Dios os ha dicho. ¿Sabes qué? Con que Dios te ha dicho que así te va a ir bien, no es cierto. Con que Dios quiere tenerte como que esclavizada. ¿No piensas eso? Un hijo te va a esclavizar. ¿Sabes qué? Eso que te dicen en la iglesia de cuidarte, no es verdad. ¿Sabes qué? Quieren retenerte ahí, alejarte de diversiones, de cosas que te van a hacer feliz y te van a traer alegría. Y tristemente esa es la primer duda que puso: con que Dios os ha dicho. ¿De verdad? O sea, ¿tú le creíste? Es como meter la primera pieza de un montón de mentiras que van detrás de ella. Dice: además, Satanás rebatió las consecuencias de lo que iba a suceder. Dice, ahí le dijo: la verdad es que van a ser abiertos tus ojos. Mira, la verdad es que tú no has vivido, es lo que nos dice a nosotras.
¿Sabes qué? Tú no has vivido, tú no has sabido lo que es de verdad la vida. Te la llevas allá metida en tu iglesia y eso no es diversión. Hay otras cosas mejores, hay otras cosas que te van a hacer sentirte feliz y alegre. Y esas son las mentiras de Satanás. Dice, serán abiertos tus ojos, le dijo Satanás a la mujer, ¿verdad? Esa mentira entra en nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. Tristemente, es una mentira que entra en nosotros sin que nosotros lo aceptemos y dejamos que Satanás siga metiendo sus mentiras en nuestros corazones a través de la televisión, a través de programas, a través del Facebook, a través de tantas cosas. ¿Cuántas cosas no hay publicadas en internet que nos hacen pensar, no, tú debes ser una mujer empoderada? Sí, ¿quién dijo? Satanás lo dijo. Dios no te creó para tratar de ser una amazona. Esa es mentira. Es mentira. Dios te creó con una delicadeza especial. Eres un vaso frágil. Eres un tesoro precioso. Eres la niña de sus ojos. ¿Y por qué vas a estar creyendo las mentiras de este mundo? Porque dejamos que nuestros ojos, nuestros oídos sean penetrados con las mentiras que este Satanás ha metido desde un inicio. Desde un inicio él empezó a decir, sabe Dios que, sabe. Serán abiertos tus ojos, no le creas, tus ojos van a ser abiertos cuando vengas acá y pruebes esto. Esto es libertad, esto es poder, esto. Y tristemente, muchos de nosotros lo hemos creído, hemos abrazado esas mentiras, pero ¿saben qué? Hay verdades que transforman nuestras vidas, hay verdades que tiene Dios para con nosotros. ¿Y saben qué? Dios dice que las decisiones que nosotros tomemos tendrán consecuencias. El pecado dice, puedes pecar y no va a pasar nada, vas a quedar impune, no va a suceder nada. No es verdad eso que Dios te dijo, que hay un castigo. No es verdad. ¿Saben? Pero Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No podemos engañar a Dios y decir, esto fue algo ligero, esto fue algo rápido, nadie se enteró, así que no tiene consecuencias. Tiene consecuencias, Dios lo vio y Dios lo sabe. Entonces no te engañes, Dios no puede ser burlado y esa es una verdad. Nuestras decisiones tienen consecuencias. Otra cosa, los placeres del pecado son pasajeros. Ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Y de quién estamos hablando? De un hombre llamado Moisés que decidió dejar los lujos, la riqueza, el poder de un señorío que estaba a su mano, que estaba a la mano de él, que él podía haber tenido, pero él decidió dejar los placeres temporales del pecado. ¿Saben qué? El pecado es temporal. Lo que Satanás te pueda ofrecer es temporal. El gozo o el disfrute que te puede decir, ¿sabes qué? No, te lo vas a pasar muy bien, vas a tener muchas amigas, vas a ser popular, vas a ser poderosa. ¿Saben qué? Es temporal, es por un corto tiempo. ¿Y vas a elegir eso por una eternidad? Háganse la pregunta. ¿Saben? Entonces, ¿puedo pecar y quedar impune? Mentira. La verdad es, mis decisiones tendrán consecuencias. Los placeres del pecado son pasajeros. Además, el pecado cobra su precio y es devastador. ¿Por qué? Porque va a quitar el gozo de nuestro corazón. Aunque nadie nos vio, en nuestra mente y en nuestro corazón sabemos que hicimos mal. Y eso nunca nos va a dejar en paz. Nunca vamos a tener tranquilidad hasta que nosotros confesemos nuestro pecado. Pero por el momento nos quitó el gozo. Por el momento nos vamos a sentir culpables. Por el momento no vamos a tener esa satisfacción, esa paz. Porque dentro de nosotros sabemos que con Dios estamos mal. Y eso fue algo que Dios puso en nuestra mente que se llama conciencia. Y los que ya somos salvos se llama Espíritu Santo que trabaja en nosotros y no nos va a dejar seguir actuando como lo estamos haciendo. Otra cosa es que causa dolor a nuestra alma. Y el mismo salmista, vayan conmigo por favor ahí en Salmo 32, versículos 3 y 4, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día.
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Fíjense, dice, en mi gemir todo el día. Aquí está David hablando acerca del pecado que él tuvo, y él dice, en mi gemir todo el día. ¿Saben qué? Por más que Satanás quiera disfrazarnos el pecado de una manera maravillosa, nosotros, dentro de nosotros, estaremos gimiendo. Entonces perderemos el gozo, tendremos culpa, nos va a causar dolor. Y ese pecado nos va a llevar a otros pecados. ¿Por qué? Porque muchas veces el pecado, aunque quedó oculto, nadie lo vio. Vamos a tener que mentir para seguir tapándolo. Y después vamos a tener que hacer otra cosa y otra cosa para seguir ocultando nuestro pecado. Entonces, ese pecado que nosotros cometemos nos lleva a abrir puertas a otro pecado. También nos produce temor, porque sabemos dentro de nosotros que hay una consecuencia. Destruye nuestra confianza, nos somete al dominio de Satanás. Ahora Satanás va a jugar con nuestra mente y nos va a decir, no, es que tú ya hiciste esto, es que tú ya pecaste de esta manera, ya no va a ser lo mismo. Y ¿sabes qué? Antes te estuvo diciendo que ibas a ser superpoderosa, pero después está jugando con tus sentimientos, con tus pensamientos. Entonces, es una de las cosas por las cuales debemos saber que pecar sí tiene consecuencias. Esa mentira de pecar y quedar impune, gracias, perdónenme si me estaba secando, es totalmente falsa. Muy bien, pasemos a la siguiente mentira. Esa fue la mentira número 13. Espero que esté clara con todas. Mentira número 14 dice, en realidad mi pecado no es tan malo. Lo que yo hice no es tan grave. Hay otras que han hecho otras cosas peores. Hay otras que en realidad hicieron algo grave, pero lo mío no es tan malo. Es ahí donde entramos las que nos creemos santas, ¿verdad? Las que, no, golpes de pecho aquí conmigo. Vamos a ver aquí en Gálatas, por favor, acompáñenme, Gálatas 5, versículos 19 al 21, por favor. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, pecadoras, ¿verdad? Fornicación, no, sí, yo tampoco. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. ¿Y qué de la hermanita que no le puedes hablar? Bueno, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, las zapatillas de la hermana, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, sobre las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Saben qué? A veces sí nos creemos, no, es que yo no he hecho tantas cosas malas. No, yo nunca, nunca le he sido infiel a mi esposo, no, nunca aborté, no. Pero ¿qué hay de estas cosas que para nosotros mentalmente parecieran cosa liviana, cosa ligera? ¿Saben qué? Dios dice, no heredarán el reino de Dios, punto. O sea, no hay otra manera de escapar a las verdades de Dios. Aunque Satanás nos quiera decir, es que eso, pues, nada más es porque te gusta la falda de la hermana, pero no pasa nada. Pues nada más es algo que está ahí entre tu corazón y tú. Pero ¿saben qué? Dios dice, es pecado. Otro, vamos por favor a 1 Corintios, capítulo 6. Versículos del 9 al 10. Dice, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Injustos. ¿Alguien de ustedes puede ser una madre completamente justa? Lo veo difícil. Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con mujeres, ni los ladrones, ni los avaros. Es que ya tengo esta estufa, pero la hermana tiene una que tiene doble quemadora al centro. Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermanas, es simple. La realidad es que mi pecado sí es malo. Aunque yo lo considere en mi mente, o que Satanás quiera poner esa mentira en mi mente, que lo que hice en realidad no es tan malo, Dios está tratando de decirme otra cosa. Dios está tratando de decirme que todo acto pecaminoso es un acto de rebelión contra Dios. Cualquier cosa que nosotros hagamos que va en contra de los preceptos de Dios es rebelión.
Llámese como se llame tu pecado, es rebelión en contra de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos aceptar, que contra Él nos hemos rebelado, que contra Él hemos pecado. Por más que Satanás trate de decirnos que somos perfectas, no lo somos. Vayan por favor conmigo ahí a Daniel. Daniel 9:9. Dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. ¿Saben? Lo hermoso de esto es que Dios tiene perdón para nosotros. Se llame como se llame nuestro pecado, en Él hay perdón. Y eso es lo que debe capturar nuestros corazones. No la mentira, no de que es cualquier cosa, no pasa nada, no, sino que debo ir con Dios y decirle: Señor, yo sé que es pecado y necesito tu perdón, necesito que me limpies de esto. También para Dios no hay pecado pequeño. Acompáñenme ahí a Habacuc capítulo 1 versículo 13, si no lo encuentran yo se los leo. Dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dice, Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Nuestro pecado, aunque a nuestra vista puede ser pequeño, para Él es pecado. ¿Por qué? Porque Él es limpio, porque Él es santo, porque delante de Él no entra ni el pecado más pequeño que tú creas que es pequeño, porque sería necesario preguntarle a Dios qué tan pequeño es nuestro pecado que estamos teniendo, porque contra Él nos hemos rebelado. Vayan conmigo por favor a Isaías 44:22. Que dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Vuélvete a mí, es el clamor de Dios. Aunque tus rebeliones a tus ojos son pequeñas, vuélvete a mí, porque es pecado. Sea como sea que se llame tu pecado, lo has ofendido, te has rebelado en contra de Él. ¿Qué necesitas? Ir a la verdad y saber que necesitas volver a Él. Entonces, mi pecado no es tan malo, es una mentira. Vuélvete a mí. Siguiente mentira, número 15. Dice: Dios no puede perdonar lo que he hecho. Este es el otro punto. Es algo tan malo que Dios no me lo puede perdonar. Y es otra mentira con la que Satanás ataca nuestras mentes. Nunca he podido perdonarme lo que hice. ¿Y saben por qué dicen eso? Dios nunca te dice: perdónate a ti misma. Dios dice que en Él hay perdón. Quiere decir que nunca has entregado realmente ese pecado a los pies de Dios. No te has dado cuenta que Él es capaz de perdonar cualquier pecado. Su sacrificio en la cruz fue suficiente para cualquier pecado, sea del tamaño que sea que tú lo visualices. Dios tiene poder para perdonar pecados. Él derramó su sangre gota a gota por ti. ¿Por qué no sería capaz de perdonarte? ¿Qué sería aquello que sería más grave que un hijo de Dios muriendo en la cruz? Su único hijo. ¿Sabes? Su sangre es tan valiosa, tan poderosa, que puede perdonar el pecado más horrendo que jamás te hayas imaginado. Dios tiene poder, y esa es una grave mentira. Dios no puede perdonar lo que he hecho, y te hace sentir una carga pesada sobre ti, te hace llevar un peso que ya fue llevado en la cruz, que no te corresponde a ti llevar. Fíjate, ve ahí a Tito 3, capítulo 5. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Tú no puedes detener la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es amplia y suficiente para perdonar cualquier pecado, para perdonar cualquier cosa que tú hayas hecho. Dios tiene poder. ¿Por qué? Porque su misericordia no se ha terminado. Dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Saben? Dios es fiel, Dios es misericordioso, y Él jamás va a desechar a un pecador arrepentido.
Lo que tú necesitas es realmente ir delante de Dios y pedirle que Él te perdone esos pecados y que te llene de su paz. ¿Por qué? Porque Satanás te va a seguir atormentando tus pensamientos diciendo: eso que hiciste no tiene perdón. Eso que tú hiciste, nadie te lo va a perdonar, ni tú misma. ¿Y sabes qué? Empiezas a pensar: sí, es cierto, ni yo me puedo perdonar lo que hice. Pero Dios es fiel, y de quien necesitas perdón es contra aquel contra quien tú te rebelaste, aquel contra quien tú pecaste. Necesitas que Él sea quien te perdone. Entonces, desechemos esta mentira y vayamos a la verdad de Dios, porque también Satanás en esta área nos dice: nunca vas a poder hacer algo tan bueno para ser perdonada. Y es verdad eso, nunca vamos a poder hacer algo tan bueno, pero el que hizo lo bueno es Jesús en la cruz del Calvario. Él fue el que realmente hizo lo poderoso y lo bueno para que nosotras tengamos ese perdón que nuestras almas necesitan. Entonces ve a Él, la sangre de Cristo es suficiente. Miren, acompáñenme también ahí en Primera de Juan capítulo 1 versículo 7, que dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. No hay un paréntesis ahí que diga de casi todo pecado, excepto, no. Es todo pecado, hermana. Lo que tú hayas hecho, llámese como se llame. Si en tu pasado tal vez tuviste un aborto, si tal vez en tu pasado hubo fornicación, adulterio, lo que sea que hayas hecho en tu vida, Dios te lo puede perdonar. Sé libre, ve a la sangre de Cristo y pide perdón, ríndete a Él. Él puede libertarte de esa carga del pecado, porque Satanás es el que quiere tenerte esclava a ese pecado. Muy bien. Entonces, ya nada más acompáñenme por favor a Romanos 6, 12 al 14, que dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que luego obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracias a Dios, porque vivimos en un tiempo de gracia, hermana, donde en cualquier momento tú puedes entrar hasta el trono de su gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Puedes ir y derramar tu corazón y decirle: sí, Señor, yo he vivido atada por este pecado, hazme libre, y Él tiene poder para hacerlo. Vamos a la siguiente mentira. Mentira número 16: no es mi culpa. ¿Saben? Muchas veces, así como Eva dijo la serpiente, siempre nosotros tenemos una serpiente cerca, ¿sí? Que nos hace decir: no, es que si él no hubiera hecho, si ella no me hubiera incitado, si ella no me hubiera gritado primero, entonces, ¿verdad? Tristemente no aceptamos la culpa, y esa es una mentira. No es mi culpa. El pecado no es un asunto plural. El pecado es un asunto personal. Cada quien tomamos una decisión. Cada quien tomamos la decisión. ¿Sabes qué? Eva pudo haber culpado a la serpiente, pero quien le pegó la mordida fue Eva. ¿Y saben qué? Por más que ella diga la serpiente, ella tomó una decisión al momento de que tomó ese fruto en sus manos. Entonces, al igual nosotros, no podemos culpar a nadie, a las circunstancias, a nuestro pasado, a nuestra historia. A quien queramos culpar, no se puede culpar. La culpa es nuestra. Nosotros tomamos esa decisión. Entonces, necesitamos ir a Dios. Dios es el que nos ve como responsables completas de nuestro pecado. Y vamos a ir al Salmo 51 y vamos a ver el ejemplo que vemos allí en David cuando él pecó, y cómo él reconoce que no fue aquella mujer que tal vez fue imprudente en no cuidarse en el momento en que estaba aseándose. No, él reconoce que el pecado fue de él. ¿Por qué? Porque él también tomó la decisión de pecar. Si ciertamente hubo circunstancias, hubo cosas a su alrededor, él tomó la decisión. Y eso es lo que nosotros debemos de ir y ver con Dios. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Por qué? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo que hizo David fue completamente reconocer su pecado, pero no solo eso, confesarlo y arrepentirse, porque a veces confesamos pero no arrepentimos, y eso no es completamente lo que Dios ha pedido de nosotros. Mentira número 17: soy incapaz de vencer con firmeza el pecado. Y vamos a Romanos, porque el apóstol Pablo dijo lo mismo. Romanos 7, versículos 21 al 24, dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque aunque el hombre interior, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero termina diciendo el apóstol Pablo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Saben? Pablo encontraba esto en él. Tomaba decisiones de decir: ya no voy a volver a mentir, tal vez ya no voy a volver a caer en este pecado, ya no me voy a airar como aquella vez que lo hice con mis hijos, ya no le voy a contestar a mi esposo, ya no voy a tratar mal a tal o cual persona. Pero hallaba esto, que el pecado lo llevaba nuevamente dentro de él. Pero ¿saben qué? Satanás nos quiere hacer pensar que no podemos. La verdad es que en nuestras fuerzas no podemos, pero no estamos solas. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros el que nos va a llevar a vencer todos esos pecados y nos va a llevar a alcanzar aquellos lugares que nosotros ahora no visualizamos por nuestro pecado que hay en nosotros. Pero Dios quiere hacernos libres, Dios quiere llevarnos a ser libres de esos pecados que nos están atando, y entonces es que nosotros podríamos vencer el mal. Fíjense ahí en Romanos 6:14, que dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Saben qué? Bajo la ley el Espíritu Santo de Dios no moraba en todo ser humano, bueno, no en todo creyente, iba y venía. Pero ahora vivimos bajo la gracia y el Espíritu Santo ha sido dado a cada creyente. Si usted ha creído en Cristo como su Salvador, usted es capaz de vencer al pecado. Pero a veces tenemos al espíritu contristado. Por eso es que no podemos vencer al pecado. Damos alimento a la carne. Alimentamos nuestras pasiones con la televisión, con Facebook, con todas las redes sociales, YouTube, lo que sea, con nuestros oídos escuchando lo que la demás gente dice. Y no alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios. ¿Cómo creen que vamos a vencer el pecado si no buscamos de Dios? Si nuestro espíritu está seco, si nuestro espíritu está sediento de Dios, jamás lo vamos a vencer si no nos acercamos a Dios, porque Él es el único que puede darnos vida. Él es el único que puede de verdad ayudarnos a vencer el pecado. ¿Saben? Hoy vamos a ver alrededor de 35 mentiras, pero hay muchísimas más mentiras que Satanás ha creado y ha metido a nuestros oídos. Sí, es cierto, hoy les vamos a dar tal vez 35 verdades que la palabra de Dios te dice: vence esa mentira, sal de ella, sé libre. Pero Satanás va a seguir metiendo mentiras en tus oídos. ¿Y qué vas a necesitar? La palabra de Dios. ¿Para qué? Para que puedas vencer realmente ese mal que está alrededor de ti tratando de te hacer caer. Pero Dios te ha dado su Espíritu Santo para que tú puedas vencer el pecado, para que tú puedas ser libre. Vamos ahí, por favor, por último, a Gálatas 2:20. Estoy ya a punto de terminar. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Mas vive Cristo en mí. ¿Cristo vive en ti? ¿Fuiste salva? Si no has sido salva, pídele a Él la salvación. Arrepiéntete, pídele perdón por tus pecados y reconócelo a Él como tu Salvador. Y entonces va a vivir Cristo en ti y vas a poder vencer toda clase de pecado que asedia tu vida. Dice 1 Corintios 15:57, mas gracias sean a Dios quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es en nuestras fuerzas, no militamos en fuerzas humanas, militamos en la fuerza de Dios, y es allí donde hay perdón para nuestros pecados, es ahí donde hay capacidad para todo lo que a nosotros nos falta. Entonces no podemos pecar y quedar impunes. No podemos pensar que mi pecado no es tan malo. No podemos pensar que Dios no puede perdonar lo que hemos hecho. No podemos pensar que no es mi culpa. Y tampoco podemos pensar que somos incapaces de vencer el pecado. Dios tiene verdades para nosotros y Él siempre tiene una salida y una ayuda para nosotros, y eso es Espíritu Santo, y lo vamos a reconocer y seguir a través de cómo sigamos este libro. Dios les bendiga.